Vamos con nuestro primer invitado. Bienvenido, Alexander, a nuestro programa. Muchas gracias, Hugo, por la invitación a tu programa. Bueno, el caso, ¿no? Vladimir Cerrón, como anuncié al inicio, acaba de pedir una solicitud de permiso de viaje y se entiende pues, que él tiene como regla de conducta por las investigaciones que tiene de no ausentarse del lugar de residencia, entiéndase, Perú, y que cuando uno tiene esta regla de conducta, tiene que primero, para poder salir del país, pedir autorización al juez. Si el juez no autoriza, no puede salir. Y quería que nos expliques primero en qué consiste estas reglas de conducta, para qué sirven y si estas más adelante podrían ser variadas y por qué principalmente el juez o el juzgado se les habría impuesto. ¿Cuáles son esos criterios que se toman en cuenta? Sí, claro que sí, Hugo. Bueno, debemos primero establecer que la medida de comparecencia con restricciones es impuesta ante la carencia de un peligro grave, ¿no? Tanto de fuga por parte del procesado como de obstaculización en la averiguación de los elementos de prueba, de los hechos. De repente pueda utilizar su influencia para poder obstaculizar las declaraciones de testigos, entre otros. Entonces, cuando la prisión preventiva no es aplicable debido a la carencia de este peligro grave, es que se aplica esta medida de comparecencia con restricciones, que precisamente establece una serie de restricciones, entre las cuales está, por ejemplo, no poder reunirse con testigos en determinados lugares, no concurrir a ciertos lugares que tengan relación con los hechos objeto de la investigación, o también el hecho de que no se pueda ausentar del lugar de residencia sin que exista una autorización judicial de por medio. Y es precisamente esta medida la cual se le ha aplicado al señor Cerrón, y por lo que tenemos entendido, su defensa en su oportunidad solicitó precisamente hacer uso de esta salida autorizada judicialmente, para que así pueda desarrollar sus actividades tal y como lo había previsto. Concretamente, Cerrón solicitó un viaje para participar como invitado en la conferencia parlamentaria Rusia-América. Pero esta restricción tiene, por el caso Antalsis, porque se le atribuye a él haber formado o ser parte de una organización criminal, ¿no?, donde también estaría involucrado Martín Belaúnde del Ocio, y en este caso se les investiga pues el delito de cohecho, colusión agravada, y se dice que habría defraudado al Estado con más de 26 millones de soles a través de obras que ejecutó cuando ejerció funciones como gobernador regional. Entonces, como tú bien señalas, no se les dio una prisión preventiva, pero se les aplicó medidas menos graves, ¿no?, que significa también de alguna suerte una limitación a la libertad, pero no tan grave, y para eso tiene que solicitar este permiso que se le fue negado. Entre los fundamentos que desarrolló el juez, y se entiende que fue también uno de los fundamentos dentro de este pedido de Vladimir Cerrón hecho por su abogado, fue que esto era parte del libre desarrollo de su personalidad, y el juez dijo que no compartía ese criterio porque él puede seguir desarrollándose libremente aquí dentro del país, y que asistir a una conferencia pues no lo veía tan relacionado, tan importante, que realmente le impediría este libre desarrollo de la personalidad. ¿Tú qué opinas al respecto? Bueno, lo que yo podría decir es que mucho depende la decisión del juez de que también nosotros planteamos la autorización, ¿no? El pedido, la solicitud que nosotros hagamos al juez va a depender bastante de los fundamentos que nosotros expresemos. El libre desarrollo de la personalidad ciertamente es un derecho que ya ha sido desarrollado por nuestro Tribunal Constitucional en diversos pronunciamientos, y también desarrollado por nuestra Corte Suprema, precisamente en estos casos en los cuales se tiene que brindar esta oportunidad de que las personas puedan salir del país habiéndosele impuesto esta medida de comparecencia con restricciones. Entonces, considero que la defensa del señor Cerrón lo planteó desde la perspectiva de que él, como líder político del partido, tenía necesariamente que concurrir a ese evento para que de esta manera se pueda socializar, compartir ideas con los demás
miembros de otros partidos, de otros países, ¿no? E incluso también con congresistas de otras bancadas que también fueron invitados a ese evento. Entonces, por ahí fue el fundamento que utilizó su abogado. Sin embargo, si hay algo que criticar, es que no desarrolló propiamente algo que había manifestado y que tú muy bien lo has rescatado el juez en su resolución, que es cómo está ligado eso con el desarrollo de sus actividades como líder del partido. Esa parte no fue desarrollada ni siquiera en los 4 o 5 minutos que le dieron en la audiencia, ¿no? Para poder abordar esos puntos. Correcto, entonces lo que tú nos dices, a ver, para que nos entienda el público que nos está mirando. Libre desarrollo de la personalidad es un derecho fundamental que todos los ciudadanos tenemos. Está garantizado dentro de nuestra Constitución Política del Perú. En otras palabras, el Estado debe garantizar que cada persona se pueda desarrollar libremente. Esto que parece algo general, tiene muchas cosas que rescatar que son parte de este desarrollo de la personalidad. Uno, familiar, temas personales, académicos, profesionales y también laborales. Todas estas cosas que acabo de mencionar forman parte de ese libre desarrollo de la personalidad, porque se entiende que yo como persona me tengo que desarrollar, me tengo que desenvolver, tengo que crecer, tengo que aspirar, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de ese contexto, claro, si él es, como tú bien dices, líder de un partido político y su actividad es netamente política, y podríamos decir hasta su profesión, para que se me entienda, por favor, porque sabemos que él es de profesión médico, pero la política es su principal actividad y el cual él se desarrolla y se siente realizado, entonces, pues queda claro que esta conferencia es parte de su libre desarrollo de la personalidad, porque le va a permitir seguir creciendo en el aspecto político. Y tú nos dices que eso, pues lamentablemente, no ha sido explicado de la mejor manera como lo estamos haciendo aquí. Sí, totalmente de acuerdo con esa apreciación, porque sabemos que el criterio de los jueces puede variar según su posición, ¿no? Que asumen directamente de la apreciación de los hechos del caso, o sea, cómo ellos perciben el caso, si es mediático o no mediático. Lamentablemente el Poder Judicial pues no es ajeno a ese tipo de influencias. Sin embargo, es cierto también que la defensa tiene que plantear cuál es el motivo por el cual debería autorizarse su salida. Y ese aspecto, más allá de una mera formalidad de pedir al juez, es sustentar las razones por las cuales tiene que salir del país. Entonces, si nosotros logramos sustentar eso frente al juez, el juez va a tener que motivar tanto la autorización que le brinde para que pueda salir, como la denegatoria. Es poner la valla alta, ¿no? Exactamente, ¿no? Es poner la valla muy alta a los jueces para que cumplan con su función, que es motivar sus resoluciones judiciales. Y eso es lo que precisamente en este caso también es algo criticable. Exacto, porque el juez, ahora, ¿qué opinión tienes tú? Esa parte del juez que dice, además, no veo que haya comprado el pasaje, y como no me has comprado el pasaje y no veo el pasaje, entonces tampoco pues te doy la razón, así que infundado tu pedido, haciendo ver que la decisión finalmente no es su libre desarrollo de la personalidad, no es un peligro de fuga, porque también hay que recordar que los jueces también pueden negar o sobreponer sobre ese derecho fundamental que tenemos todas las personas reconocidos en nuestra Constitución. Se puede eso poner en un segundo plano para poner otro por encima, claro, por ejemplo el peligro de fuga, ¿no? Que yo no como juez evalúo, oye, mira, no te puedo dar porque existen datos objetivos que tú te vas a fugar y ya no vas a regresar, así que sabes que en este momento yo tu derecho al libre desarrollo de la personalidad lo pongo en un segundo plano. Pero ni siquiera en eso ha radicado el razonamiento del juez, sino de un pasaje. En otras palabras, si presentaba el pasaje, ¿sí le daba el permiso? ¿Tú qué opinas al respecto? Sí. También tenemos que destacar que cuando nosotros solicitamos este tipo de autorización judicial para que puedan salir del país o para que puedan movilizarse dentro del territorio nacional, es importante que nosotros seamos los más específicos posibles. Es decir, si ya sabemos que va a viajar a Rusia, si ya sabemos las fechas
más allá del tema del pasaje o no, lo correcto sería que también se desarrolle qué actividades se van a desarrollar, quién va a asumir los gastos del hospedaje, porque el traslado ya sabemos que lo iba a asumir el señor Cerrón, ¿no? Y más allá de que haya comprado el pasaje o no, está claro que lo iba a asumir, y eso es lo que ha declarado también a los medios de comunicación. Un itinerario Pero de el hospedaje, claro, los gastos del hospedaje lo tenía que asumir directamente la organización que lo estaba invitando. Entonces, eso debió haberse señalado conjuntamente con las actividades para que el juez lo pueda advertir y finalmente pueda decidir, bueno, aquí yo veo que es un contexto oficial, no solamente tienen que estar invitados los congresistas, los parlamentarios, sino también es necesario que vayan los líderes políticos, y producto de eso también le invitaba a que el juez pueda sustentar realmente si era razonable o no. Correcto. Entonces, ahora que tú comentas estas cosas, me hace pensar que probablemente el juez, claro, no lo dijo de la manera más feliz, de la mejor manera, pero probablemente el juez, como tú dices, efectivamente, si yo no he presentado detalladamente un itinerario, cuáles son las actividades, dónde es el hotel que me voy a quedar, quién es el que me va a recibir, e incluso creo que aquí ya cobra importancia el pasaje de lo que exige el juez, repito, sino que quizás no se explicó bien. Todo esto, este detalle y esta sustentación parecería tonto, pero no lo es, porque tú dijiste una palabra clave. Eso demuestra que es algo oficial, que es algo real, que es algo serio. Pero como yo, juez, no lo tengo, entonces puedo pensar que no es tan real, que no es tan serio, que no es tan oficial, y no me convence, y para mí más bien me puedo pensar de que como no es tan oficial, no es tan real, no es tan serio, entonces yo para qué te doy el permiso. Entonces, y más bien me puedo inclinar a pensar de que como no tienes la capacidad de acreditarme de esa manera objetiva, con esos datos que estamos hablando, puedo pensar más bien que no vas a regresar, ¿no? Entonces, quizás como lo estamos hablando, si lo hubiera decidido el juez hubiera sido mucho mejor, pero puedo inferir que eso fue su idea. ¿Tú qué opinas? Sí, efectivamente, yo creo que es un aspecto que el juez valoró, pero sin embargo, si hay algo que criticar es precisamente esta ausencia de motivación y el hecho de que se haya centrado en un aspecto formal como es la compra o no del pasaje, porque de por sí solo eso no justifica la negativa de la autorización de un pedido como este, porque sí, hizo un desarrollo del examen de proporcionalidad, de razonabilidad que exige la norma, porque si nosotros pedimos una solicitud que precisamente viene a ser importante para el desarrollo de nuestros derechos, como es la libre personalidad, se tiene que hacer un test de proporcionalidad para ver si la restricción alcanza este pedido o no lo alcanza. Y el juez hizo este test, desarrolló la proporcionalidad, sin embargo, no prestó atención a cosas importantes como el hecho de que la defensa no lo fundamentó de mejor manera. Entonces, diríamos que fue un desarrollo, si cabe el término, porque si estamos criticando que no lo hizo de la mejor manera, no sé si realmente llamarlo desarrollo, pero al menos la mención que hizo sobre la proporcionalidad podríamos decir que fue meramente formal y no realmente aterrizado como se espera de cada juez en estas decisiones. Bueno, antes de seguir conversando con nuestro invitado, debo hacer una importante mención y es sobre Caja Huancayo. Esta es la oportunidad para unirte a Caja Huancayo. Somos una institución confiable, sólida y segura como la fe y fortaleza de nuestra gente. Saca tu crédito fácil y haz crecer tu negocio. Y para ahorros te ofrecemos competitivas tasas de interés. Caja Huancayo, la caja del Perú. Nos vamos a un corte comercial, regresamos. Regresamos de la pausa comercial, ahora continuamos con este análisis del pedido de salida del país para esta conferencia Rusia de Vladimir Cerrón. Y creo que hemos agotado bastante este aspecto de lo que significa y hemos tratado un poco de descubrir qué es lo que quiso decir el juez. Lamentablemente
debió ser más riguroso para nuestro gusto, tanto el juez y también el pedido de la defensa, porque vimos que no fue muy profundo al respecto. Y finalmente, ¿quién se perjudica con estas cosas? El involucrado en la investigación, y en este caso Vladimir Cerrón. Alex, quería aprovechar tu presencia en el programa para tratar un tema muy importante, al menos en los pocos minutos que nos quedan, para que nos puedas comentar muy brevemente, porque conozco de que tú has revisado con mayor seriedad el tema de la colaboración eficaz, tantas veces tocada, y sobre todo ahora último, ¿no? Que ya bueno, hace varios meses atrás hay una propuesta del Congreso que levantó muchas críticas de modificar este procedimiento especial de colaboración eficaz, reduciéndolo en tiempo y introduciendo algunas formas como que sea grabada, como que la obligatoriedad de la presencia de un abogado, de este colaborador eficaz, de reducirla a 8 meses con una prórroga de igual tiempo en caso de organización criminal. Se levantaron, repito, muchas críticas, se observó por parte del Ejecutivo solo en el tiempo para que sea hasta 36 meses, y finalmente todavía falta el pronunciamiento del Parlamento. Entonces quería saber al respecto, ¿tú qué piensas sobre estos puntos? Y sobre todo el punto que más crítica y más polémica ha levantado, sobre el tiempo. 8 meses que proponía el Congreso, pero el Ejecutivo propone 36. Bueno, respecto al tema de la colaboración eficaz y precisamente estas modificaciones, estos intentos de modificación legislativa que todavía falta pasar el filtro del Parlamento, en el balance general lo considero positivo. Sí es cierto que un aspirante a colaborador eficaz que se somete precisamente a este tipo de procedimiento necesita una defensa penal efectiva. ¿Y esto qué significa? Que desde el inicio de los actos de investigación, desde el inicio de que él decide concurrir a la sede del fiscal, ¿no?, del Ministerio Público para someterse a este procedimiento, tiene que estar acompañado de su abogado, con la finalidad de que pueda instruirlo, asesorarlo respecto a las etapas que se vienen durante este procedimiento. Y eso es algo muy importante, y creo que la mayoría de nosotros, juristas, abogados, el propio Ministerio Público, Ministerio de Justicia, están de acuerdo. Por ese aspecto no tenemos ninguna sobre la presencia del abogado. Sobre la presencia del abogado. Pero el Ministerio Público, yo vi que estaban en desacuerdo, decían, dudan del Ministerio Público, que como nosotros lo vamos a inducir al investigado, pero también la parte de la defensa decía, creo que si no mal recuerdo, el doctor Humberto Abanto, oye, pero es una decisión importante, es reconocer responsabilidad, es acortar varias etapas de un proceso, como el contradictorio en un juicio oral, que es algo muy, muy importante. Entonces tampoco es una decisión tan simple como dice el Ministerio Público, que porque dudan, ¿no? También tiene que tener el imputado, como tú bien dices, o el investigado, y el quien va a tomar esta decisión, toda la información completa, tanto del Ministerio Público como de la defensa. Pero, repito, veía ahí alguna crítica de la Fiscalía, sintiéndose aludido que estamos dudando de ellos. Sí, sobre todo lo habrás escuchado de aquellos fiscales que están viendo los casos más emblemáticos, que ven que quizás se pueda obstaculizar el desarrollo del procedimiento. Sin embargo, en la práctica, y ya con los casos que hemos llevado y con la experiencia que tenemos en este tipo de procedimientos, nos hemos dado cuenta que los propios fiscales, para el avance del procedimiento, consideran positivo el hecho de que el imputado, el aspirante a colaborador eficaz, vaya con su propia defensa. Entonces, si bien hay posiciones que están en contra, lo cierto es que el gran balance siempre es a favor. Y tomando la experiencia comparada, en Brasil desde el inicio se propuso eso como una suerte del filtro, ¿no?, para la colaboración eficaz, para que sea lo más legítima posible. Correcto, claro. Y ahora, con respecto al tiempo, ¿qué opinas? Se criticó mucho también, para ir terminando la entrevista, de que 8 meses es muy corto el tiempo. ¿Cómo puede un colaborador eficaz, con todo lo que tenga que corroborar, se va a poder lograr en 8 meses? Es una locura, se está generando espacios de impunidad, porque va a ser imposible poder lograr un acuerdo en 8 meses. Sí. Tomando la experiencia comparada, en la Italia de los 90, que hacía frente también al terrorismo, ¿no?, incluso de mucho antes todavía,
los procedimientos del arrepentido o los pentiti, como se conoce allá, se desarrollaban en un espacio de tiempo de 6 meses. Para ese tipo de delitos graves, terrorismo. ¿Por qué? Porque institucionalmente había una decisión política por parte del Ministerio Público de perseguir los delitos más graves, y para eso debería ser la colaboración eficaz. O sea, no debería aplicarse para todos los casos, y yo creo que eso incide mucho precisamente en la determinación del plazo que se debe aplicar o que se puede regular. Porque si estamos hablando de un caso de crimen organizado, yo creo que 8 meses es muy poco tiempo, no me parece un plazo razonable, pero también considero positivo, o digamos, yo también acepto la crítica de que tenemos que imponerle un plazo. El problema es cuánto. Y sobre eso creo que un baremo aceptable o razonable podría ser hacer esa distinción, ¿no? Para casos complejos estoy hablando, quizás sí sea razonable tener 8 meses para un procedimiento de colaboración eficaz, pero para un caso de crimen organizado, donde tenemos que esperar que vengan las traducciones de los interrogatorios de la Cancillería, o donde se tengan que tomar declaraciones a otros colaboradores eficaces en otros ordenamientos jurídicos como el brasileño, ese plazo de 8 meses es inviable para corroborar la información. Entonces nosotros tenemos que saber que es importante corroborar las declaraciones de los aspirantes a colaboradores eficaces. Hay que invertir tiempo, pero hay que hacerlo inteligentemente, y creo que se tiene que establecer un plazo, sí, legal, pero a la vez que sea, digamos, un punto de partida para que el juez finalmente pueda establecer lo razonable, ¿no? En ese sentido, si estamos en un caso de crimen organizado, podría ser el mismo plazo de investigación preparatoria común que le dan para los casos de crimen organizado, por ejemplo, sin contar a la prórroga, por supuesto. Considero que ese sería uno de los puntos que se tiene que debatir, y desde la academia quizás proponer soluciones. Correcto. Bueno, se nos acabó el tiempo, y bueno, me comprometo y te comprometo para una próxima entrevista y poder un poco revisar un poco con más detalle, me refiero, este tema de la colaboración eficaz, porque hay muchas aristas más que a veces quedan en el tintero, y es importante que la gente conozca para que entienda que realmente estas propuestas de modificación siempre hay que ver también el lado positivo, porque a veces lo ven el lado negativo. Hay una corriente de opinión que simplemente trata de satanizar, porque quizás no están viviendo, no sufren el día a día de los avatares de una investigación, de estar enfrentando, estar realmente inmersos en un procedimiento de colaboración eficaz.